¿Por qué Harry Potter no podía ver Thestrals desde que era un bebé si él presenció la muerte de su madre? El día de hoy vamos a hablar de este tema, de esta pregunta, que es muy importante y muy simple al mismo tiempo, en realidad. Primero que nada tenemos que entender qué es un Thestral. Un Thestral es una criatura con aspecto de caballo negro, alas de murciélago y rasgos faciales reptilianos. Estas criaturas son nativas de las Islas Británicas e Irlanda, aunque también se han visto en Francia y en la península ibérica. Estas criaturas son invisibles para aquellos magos que realmente no han sido tocados por la muerte, por lo que causan, el primer efecto que tienen en las personas es producir miedo, y es por eso que durante muchos siglos estas criaturas fueron perseguidas y maltratadas por las personas que las encontraban, porque consideraban que era muy mal augurio encontrarte con ellas. Y se considera de hecho que solo los magos más experimentados son quienes pues tienen la capacidad de adiestrarlos, ¿no? De domesticarlos. Y como son criaturas muy veloces, resultan un muy buen medio de transporte, como alternativa incluso para las escobas, los trasladores y la aparición. Claro que Hogwarts cuenta con una manada bastante leal de Thestrals, la cual comenzó únicamente con un macho y 5 hembras, y ayudan principalmente a que cada inicio de año los estudiantes lleguen desde Hogsmeade al castillo de Hogwarts. Normalmente en la película vemos que se habla de que para poder ver a un Thestral tú tienes que ver morir a alguien, y en realidad es mucho más complicado que eso. O sea, aparte de que tú tienes que ver morir a alguien, tienes que obtener cierta comprensión emocional de lo que realmente significa morir. Entonces, por eso es que muchas personas realmente no logran ver a estas criaturas, porque no solamente se trata de ver morir a alguien, sino además que tú entiendas el por qué sucedió y qué es lo que, pues sí, qué es lo que conlleva su muerte, ¿no? O sea, el motivo de su muerte, ¿no? De que obviamente su muerte no fue en vano, porque dejó esta marca en el camino de su vida, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que, pues sí, muchas personas pasan su vida entera sin ver un Thestral, o sea, a pesar de ver morir pues sí, a seres queridos o a personas aleatorias a su alrededor, pasan pues toda su vida sin ver a un Thestral realmente. Entonces ahí es donde llegamos a esta pregunta que hicimos al inicio de este video, que es ¿por qué Harry Potter no pudo ver Thestrals desde que él era un bebé si se supone que presenció la muerte de su madre? Como les digo, esta es una respuesta muy sencilla, aunque al mismo tiempo tiene su grado de complejidad. Harry Potter no pudo ver Thestrals porque simple y sencillamente él era un bebé y no pudo comprender cuál era su propia pérdida, o sea, no pudo realmente entender pues que había muerto su mamá, por qué había muerto, todo ese tipo de cosas. Entonces realmente pues no pudo entenderlo, y por ende no pudo ver Thestrals. Incluso cuando muere Cedric Diggory, pasan semanas hasta que él realmente llega a comprender pues la importancia real de morir. O sea, no es como que Cedric se murió y ya en ese momento se le iluminó todo, porque incluso en los libros se menciona que Harry pasa por un duelo y obviamente al principio está en negación, después entra en este estado de ira, de por qué una persona, un inocente se muere y por qué le pasó esto, y después empieza a temer por su propia vida. Incluso me parece que al inicio de Harry Potter y la Orden del Fénix, él habla o
mismo J.K. Rowling describe que él tiene pesadillas y sueña constantemente con la muerte de Cedric, que es motivo por el que Dudley, su primo Dudley, le hace bullying, o sea, lo molesta y le hace, pues realmente lo hace sentir mal. Entonces, él pasa por todo este proceso y dentro de ese proceso es cuando él realmente comienza a entender y empieza a asimilar la muerte de Cedric, y es entonces cuando comienza a poseer la capacidad de ver a estos Thestrals. Entonces es pues realmente todo un proceso. Pero bueno, como les comentaba, hay personas que se pasan su vida sin ver a un Thestral. Y ahí es donde podemos encontrarnos con situaciones como la de en junio de 1996, cuando Harry, Ron y Hermione, Neville, Luna y Ginny viajan en Thestrals desde Hogwarts a el Ministerio de Magia en Londres para salvar a Sirius Black, porque supuestamente Voldemort lo tiene secuestrado y lo está torturando y tienen que ir a rescatarlo. Entonces, pues Harry y Luna realmente no tienen ningún problema al subirse a estas criaturas. Pero, por ejemplo, Ron y Hermione se describe que realmente, o sea, van totalmente en pánico porque realmente pues no saben en qué es en lo que van montados, y por mucho que Harry y Luna se los describan, pues ellos literalmente sienten que van flotando sobre las nubes, ¿no? Entonces, pues esta es una situación, pero por ejemplo, en 1997, cuando Harry escapa de Private Drive con ayuda de la Orden del Fénix, algunos de los miembros de la Orden del Fénix se transforman en el propio Harry para poder disimular a los mortífagos y poder escapar, ya que estos pues los estaban esperando para atacarlos en el trayecto de su escape, ¿no? De esta ruta que tenían ya pues organizada, ¿no? Planificada de hacia dónde iban a escapar. Entonces, y de hecho, bueno, esta acción es lo que le da el nombre a este capítulo en el libro, porque este capítulo en el libro se llama Los 7 Potters. Son 7 los miembros de la Orden del Fénix que se transforman en el propio Harry. Entonces, bueno, algunos de estos miembros les toca moverse ya sea por escoba, o por ejemplo Hagrid y Harry se van en lo que es la moto que Hagrid utilizó en el primer libro para llevarlo cuando era un bebé a Private Drive y dejarlo con sus tíos. Entonces, ahora sí que utilizan todos los transportes que tienen como a su disposición. Ellos mencionan que tratan de utilizar los medios de transporte que el ministerio no detecte para que ellos puedan pues moverse de manera incógnita, ¿no? Entonces, entre estos transportes se utilizan los Thestrals también, pero obviamente no todos los miembros de la Orden del Fénix que les tocó viajar en estas criaturas lograban ver en qué criatura estaban escapando. Entonces, también era un poco complicado porque quizá el que iba al frente lograba saber en qué tipo de criatura iba, pero quien iba en la parte trasera pues no, o viceversa. Entonces también era un conflicto porque pues realmente no estaban conscientes de esto, ¿no? Pero por supuesto, siempre, o sea, yo pienso que lo más importante en esto es confiar en lo que tú estás no viendo, sino en lo que tú puedes sentir o en lo que la magia te puede permitir. Entonces, pues, este es el motivo por el que realmente los Thestrals son todo un tema, y con esto podemos entender el motivo por el que J.K. Rowling creó a estas criaturas y nos habló de ellas en sus libros, porque realmente es muy complicado llegar a entender el por qué muere una persona, el por qué esa persona ya no está, porque esa persona simplemente, pudiéramos decir, desapareció. O sea, es muy complicado, pero al mismo tiempo es todo un proceso y es muy simple al mismo tiempo, porque necesitas tener esta capacidad emocional
para poder enfrentar y para poder asimilar por qué se hacen las cosas. Y obviamente las personas que realmente no logran entender el porqué de la muerte y el porqué suceden este tipo de cosas, pues viven eternamente dentro de este mismo dolor, de esta misma incertidumbre de que no saben por qué pasa lo que pasa. Y pues realmente pues viven así, simplemente sumidos en este dolor, sumidos en su propia pérdida, ¿no? Preguntándose una y otra vez por qué es que pasó lo que pasó. Entonces, pues, es realmente un motivo muy, muy interesante. De hecho, creo que de las dos criaturas, bueno, más bien, creo que las criaturas que tienen un porqué más allá de lo que logramos ver en las películas o más allá de lo que podemos leer en los libros, yo considero que son dos las criaturas que realmente tienen una razón de ser muy importante. Son los Thestrals y son los Dementores. Los Dementores también, hace poco estuve leyendo como de fondo el por qué J.K. Rowling escribió acerca de los Dementores. Y realmente es un tema muy interesante. Creo que pudiéramos hablar de los Dementores en otro video. Pero sí, realmente son temas muy complicados que tú de entrada, cuando ves las películas o lees los libros, no piensas tal cual de por qué tal criatura o por qué apareció precisamente en este momento, o por qué es como es, o por qué hace lo que hace, hasta que realmente entiendes lo que J.K. Rowling quiso expresar y lo que quiso decir con estas criaturas. Y en sí con todo el mundo mágico, o sea, yo pienso que todo tiene una razón de ser, pero bueno, creo que eso ya es tema de otro video, ¿no? Y bueno, eso es todo. Creo que ya hemos llegado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle me gusta al video, suscríbanse a mi canal, comenten todo lo que quieran y compártanlo con las personas que ustedes crean que les puede interesar todo esto de Harry Potter o incluso de otros libros. Vamos a estar hablando de otros libros en este canal. Así que espero verlos pronto por aquí y nos vemos en el próximo video. Nos vemos.